Y bueno, pues ayer se llevó a cabo el tercer informe, un informe oficial de el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el informe a mitad de su sexenio. Para hablar acerca de este discurso, el discurso dado por Andrés Manuel López Obrador ayer ante 30 invitados especiales, entre ellos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se encuentra vía telefónica Luis Antonio Espino, quien es consultor en comunicación y especialista en discursos. Luis Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el público. Gracias por esta oportunidad. Gracias, también lo tenemos vía Zoom para quien nos sigue a través del 3.4 de televisión abierta. Pues Luis Antonio, un discurso que pues es del oficial, porque pues tenemos discursos del presidente periódicamente, pero en especial el día de ayer, un discurso en un lugar cerrado, después de que se había hecho en espacios abiertos, y con la imagen detrás de Benito Juárez. ¿Qué podemos ver con relación a ello? Bueno, en primer lugar, apuntaría lo que tú señalas, que es que estamos ante el 11º evento que el presidente organiza bajo el título de informe de gobierno. Y esto, pues, es parte, me parece, de una estrategia exitosa de sustitución de comunicación del gobierno por propaganda política. Es una diferencia que el público debe tener muy presente porque, pues simplemente para resumir, la comunicación del gobierno lo que busca es acercarle al ciudadano elementos de juicio para que cada persona en lo individual se haga una opinión del gobierno que puede ser favorable o puede ser crítica o desfavorable. Lo que hemos visto en estos años de gobierno del presidente López Obrador es que la comunicación del gobierno se ve sustituida por propaganda de un grupo político. ¿Cuál es el objetivo de la propaganda? No es que el ciudadano se haga un juicio de la gestión del gobierno, sino imponer una percepción del presidente y del gobierno, y sobre todo del presidente, como alguien que solamente toma buenas decisiones porque tiene algo que él repite en todos sus discursos y en todas sus conferencias matutinas, que es autoridad moral, que emana esa supuesta autoridad moral de una serie de virtudes personales del presidente. Entonces, cuando el objetivo de un evento como este es repetir los mismos mensajes, saturar a la audiencia con afirmaciones que no tienen sustento todas ellas en datos, en hechos o en realidades objetivas, y manipular la percepción, estamos ante un acto de propaganda en vez de estar ante un acto de rendición de cuentas como teóricamente deberían ser los informes de gobierno. Fíjate que con esto que dices, Luis Antonio, me recuerda a una persona conocida que en alguna ocasión decía, ¿no? Cuando tú digas algo, aun y cuando sea mentira, dilo con seguridad para que te crean, ¿no? Y esto es lo que parece que estamos viendo en estos discursos, ¿no? Como lo dices. Bueno, no cabe duda que el presidente es el comunicador político más disciplinado y más estratégico, yo te diría, que hay en México en estos momentos, y posiblemente el más efectivo. Basta ver no solo que 6 de cada 10 mexicanos en promedio siguen aprobando su gestión, a pesar de que prácticamente en ningún frente se presenten resultados positivos para el país, sino también la intensidad de esa aprobación, el vínculo emocional que el presidente ha construido gracias al poder del discurso populista es de tal fortaleza que se ha vuelto una relación emotiva impermeable a la realidad, refractaria a los datos, y que ya no depende del desempeño del presidente en sus funciones, en su trabajo. Ahora, eso, pues, la gente puede estar de acuerdo o no con el presidente, cada quien es libre de tener su preferencia política. El problema es que la realidad del país está avanzando en un sentido contrario al que señala el discurso, los problemas siguen ahí sin resolverse, y eso al final nos cuesta a todos, aprobemos o desaprobemos al presidente. El hecho de no dar cifras negativas, por llamarlo así, de lo que también es una gestión de gobierno, porque bueno, lo mencionábamos ayer, hay cosas buenas, sí, hay que destacarlo, se han hecho cosas positivas en este gobierno, pero también hay cosas malas, ¿no?
Es una balanza, hay que tener este equilibrio. Pero muchas veces también el sincerarse ante esta situación puede traer un efecto quizá más positivo al que está dando en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no lo vimos o no lo hemos visto en sus discursos. Y después de esta pausa, sí me gustaría platicar contigo por qué. O sea, por qué tratar de evitar esta situación. Vaya que a lo mejor para quienes no simpatizan con él, podría generar un aplauso de decir, vaya, así como tiene aciertos, pues también está reconociendo estos errores. Y pues estamos platicando con Luis Antonio Espino, quien es consultor en comunicación y especialista en discursos, y lo decíamos, Luis Antonio, el guardar, ocultar cifras, una realidad, como tú dices, que vive el país. ¿A dónde va a llevar todo esto? Fíjate, Wendy, qué bueno que mencionas esto, porque una queja recurrente del público ante los informes de gobierno, no solo de este presidente, de los presidentes anteriores también, es esa, que muchas veces se opta por no hacer autocrítica. Eso es algo que se escucha muy frecuentemente. Hay una explicación a esto que, bueno, que cada quien puede llegar a sus conclusiones. En general, los gobiernos lo que buscan es tratar de balancear la conversación porque saben que la prensa es crítica y que el papel de la prensa es criticar, apuntar las deficiencias, los errores, los excesos, los abusos de poder, etcétera. Entonces, lo que los gobiernos de todo el mundo hacen es decir, bueno, yo voy a usar el poder de comunicación del gobierno para darle al ciudadano las cosas que yo considero que se están haciendo en su beneficio con sus impuestos, con su dinero. No existe tal cosa como dinero del gobierno, es dinero de los ciudadanos. Esto se llama spin en comunicación, es giro, es darle un giro, es tratar de presentar las cosas con la luz más favorable, con el ángulo más positivo posible. Ahora, el compromiso que debe tener el gobernante en una democracia con el ciudadano es que no va a faltar a la verdad. O sea, yo puedo ponerle spin a un discurso de informe del gobierno, presentar la cifra más atractiva, presentar los crecimientos porcentuales que señalen un avance más rápido o más importante, pero siempre dentro de los parámetros de lo que consideramos la verdad, lo que se puede verificar con datos o lo que terceros independientes pueden venir, analizar y decir, esto es cierto, esto está así, aunque el presidente en el discurso tal vez pudo haber abusado del spin, ¿no? De esta técnica de comunicación. Lo que vimos ayer rebasa el ámbito de la comunicación, insisto, y entra en el terreno de la propaganda porque se satura a quien escucha ese discurso con una serie de afirmaciones que no tienen sustento en la realidad o que son abiertamente falaces o engañosas. Cuando eso sucede, cuando uno está oyendo un discurso así, uno no tiene la capacidad, el ancho de banda, le digo yo, para ir evaluando cada afirmación. Y entonces el resultado para una audiencia que se somete a 55 minutos de propaganda es emocional la respuesta. O lo aceptas y no importa lo que te esté diciendo, lo aceptas porque es el presidente y es una figura en la que crees, o lo rechazas porque sabes o tienes ya la idea de que te puede estar mintiendo. Cuando eso sucede, pues se cae por completo el propósito de un discurso, que es que la gente escuche argumentos y llegue a sus propias conclusiones. Me parece que eso traiciona por completo el espíritu de un informe de gobierno que en teoría debe servir para rendirle cuentas a la sociedad de lo ocurrido en el último año de la administración. No es necesario irse como hizo el presidente desde su previo a su toma de posesión, el tema del aeropuerto, presentar cosas que son logros como que no son logros como logros personales, en fin, todo lo que ayer ya vimos y que se sigue comentando hoy en México. Hemos escuchado los informes o los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador y son totalmente distintos quizá a lo que estábamos acostumbrados con relación a la mesura. Cada discurso escuchamos el recuerdo de lo que se vivió en el pasado y por supuesto una queja y una crítica muy férrea en contra de los adversarios políticos. Así es, Wendy. El presidente López Obrador ha sido muy exitoso en utilizar el lenguaje como arma
para deslegitimar a la oposición, a la información y a la crítica. Esto no es producto de una personalidad visceral o algo que él simplemente haga como reflejo o de la emoción del día. Es una estrategia sistemática y deliberada que busca crear la percepción entre amplios grupos de la sociedad que él es el único político con autoridad moral, entre comillas, para gobernar México. Entonces, a mí me parece, y siempre he sido muy crítico de eso, porque me parece que es peligroso que haya amplios grupos de nuestra sociedad que compartan la idea de que una sola persona tiene todas las virtudes que se necesitan para gobernar el país y que el resto están pues infectadas, podría decirse entre comillas, de la corrupción, de no querer a México, de querer que le vaya mal al país y de toda una serie de defectos que el presidente les endilga con el lenguaje. Este uso del lenguaje como arma es propio de la demagogia. No estamos ante una comunicación que busque la deliberación de ideas, de problemas y de soluciones para que el país avance, sino ante una comunicación que busca deslegitimar a un sector de la sociedad para que una sola persona concentre el poder. Este uso instrumental del discurso para debilitar la convivencia democrática y para fortalecer el poder de un grupo o de un individuo es propio más de regímenes autocráticos y creo que eso es lo que hemos estado viendo en México estos años y el discurso de ayer fue otra muestra de esa violación, de ese cruce de límites que un jefe de Estado debe respetar porque el jefe de Estado, no hay que dejar de repetirlo, el jefe de Estado nos gobierna a todos y nos representa a todos. Hay algo que, bueno, tú como especialista sin duda lo sabrás y se nota mucho en su forma de hablar, en este discurso, el papel de víctima. Obvio, siempre, yo creo que por sentido humano, pues siempre estarás del lado de la víctima, ¿no? Siempre apoyarás a quien lastiman, a quien agreden. Y esto también lo hemos visto mucho en el discurso y de alguna u otra manera, pues genera simpatías en otro sector de la población. Ah, sí, pasa esto. No, los otros sí son malos. Esto también es parte de una estrategia de comunicación. Yo no sé si sea una estrategia ideada por él directamente o por alguien que está atrás y que ha visto que esto ha funcionado para ir avanzando. Bueno, sí, sin duda hay muchos ejemplos históricos donde se utilizan estas estrategias retóricas para despertar emociones en sociedades, dividirlas y obtener beneficios políticos. La ola populista que vive actualmente América Latina y otros países, lo que vivió Estados Unidos 4 años con Donald Trump, tiene esa misma matriz discursiva. ¿Qué hace el presidente? Él no usa el lenguaje para describir la realidad, sino que él crea una realidad favorable a sus intereses con el discurso, con el lenguaje, con las palabras. Y en esa realidad él adapta los hechos a una narrativa o a un relato de buenos luchando contra malos. Y él describe, él le dedica prácticamente todos los días mucho tiempo y mucha energía a describirle a la gente quiénes son los buenos, por qué son buenos, quiénes son los malos, qué daño le hicieron los malos a los buenos, Sí, y entonces el centro del discurso es qué castigo se merecen los malos. perfecto. Y esto activa una emocionalidad muy poderosa, muy, muy poderosa, que es la base de la popularidad del presidente. Perfecto, pues Luis Antonio, desafortunadamente se nos acabó el tiempo de esta charla tan interesante. Yo te agradezco mucho tu espacio y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. Aquí, Wendy, saludos a todo el público. Buen día. Muy buenos días, Luis Antonio Espino, consultor en comunicación.